En realidad, son este tipo de cursos transversales que no solamente se aplican en esta carrera, en esta especialidad, ¿no? En la facultad. Un curso de proyectos, de formulación o de evaluación de proyectos, se puede aplicar en las especialidades de electrónica, de telecomunicaciones, de electricidad, de biomédica, como en otros sectores, el sector transportes, el sector educación, el sector agricultura, eh, porque en todos los sectores siempre se implementan proyectos. Y vamos a hablar de esto, ¿no? Me gustaría, bueno, estoy viendo los nombres, me gustaría conocerlos al menos, muy brevemente. No sé si podrán activar su cámara a medida que lo voy llamando. Alcántara Campos. Presente, profesor. Mi cámara no la tengo ahorita disponible. No te preocupes, no te preocupes. Un gusto, Alcántara. Igualmente, profesor, gracias. El octavo, ¿no? El octavo, como todos. Sí, octavo. Ustedes son de tele. Yo soy de telecomunicaciones. Telecomunicaciones, porque podría haber de L2 y L3, probablemente, no estoy seguro. Gracias, Alcántara. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Andrés Hidalgo. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. ¿Qué tal, Andrés? Buenas noches. ¿De qué especialidad eres? De eléctrica, L1. L1. Ve qué interesante. O sea, aquí hay compañeros de las 3 especialidades, digamos, de la facultad. Bienvenido, bienvenido. Tenemos ahora Alim David. ¿Me escucharon? Con Andrés, nuevamente, muchas gracias, Andrés. Estoy invitando a Alim David Auris. ¿No está? Bueno. Auris presente, profesor. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Auris? Sí, bien, profesor. ¿De qué especialidad? De L3. L3, telecomunicaciones. Sí, profesor. Pues tenemos a Auris, Alcántara, Hidalgo, Brian Brandon Ledesma. ¿Qué tal, Brian? Mucho gusto. ¿De qué especialidad? Eléctrica, muy bien. También una carrera muy bonita. Muy bien, gracias, Ledesma. Tenemos también Carmen Cachuay. No se encuentra Carmen en este momento, o estaba conectada. Alejandro Murrieta. Sí, presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Alejandro. En este caso me gustaría saber de qué especialidad, por lo pronto, es L3. Yo soy de eléctrica, ingeniería eléctrica. Eléctrica. Allá hay muchos participantes de ingeniería eléctrica. Muy bien, gracias, Murrieta. Alonso Espinosa. Sí, presente, profesor. Espinosa Alonso. ¿Qué tal? Espinosa Alonso, perdón. Sí. Alonso es tu apellido materno. No, sí, apellido materno. Espinosa es paterno. Paterno, ya. Mucho gusto, Espinosa. Igualmente, profesor. ¿Qué especialidad, por favor? Yo de L1. Eléctrica. L1. Sí. Creo que la mayoría son de L1. Ya. Felices Gilahuanca. Presente, ingeniero. ¿Qué tal, Felices? Mucho gusto. Soy de la especialidad de electrónica. Electrónica. Gracias, Felices. Estamos en el mundo de la inteligencia artificial. Creo que los electrónicos ahora
están apuntando mucho a temas de inteligencia artificial, temas predictivos, redes neuronales, temas muy interesantes, ¿no? Que no se veían cuando yo estudiaba. Les voy a parar un ratito, les cuento. Soy, por si acaso, egresado de la UNI, soy ingeniero electrónico, promoción de hace unos pocos años, 79. También hice una segunda especialización profesional en energía solar en la Facultad de Ciencias. Entonces, por ahí también hay una afinidad con el tema eléctrico, ¿no? Porque nos dieron una formación integral. Y también hice una maestría en proyectos de inversión pública en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNI y algunos diplomados, ¿no? Y en el trabajo también veo algo de esto, en el Ministerio de Educación, donde me encuentro hace varios años, cerca de 20 años. Entonces, también es bueno compartir con ustedes, ¿no? Un poco mi perfil, a grosso modo. Bien, gracias, Gilahuanca, muy amable. Hermes Montes, Hermes Vladimir Montes. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Estimado Hermes, ¿de qué especialidad eres? Yo también soy de la especialidad de ingeniería eléctrica. Eléctrica. Uy, hay mayoría de electricistas. La pregunta la hago porque de repente también con el tiempo empezaría a tomar ejemplos. Hay electrónicos, hay de tele, pero la mayoría son vamos a tomar de todos los casos cuando sea posible, ¿no? Bien. Gracias, Hermes. Gracias a usted. Tendríamos a Alonso Espinosa, Hermes. Jean-Pierre de la Cruz. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Mi nombre es Jean-Pierre y soy de la especialidad de Ingeniería Eléctrica. Eléctrica. Muy amable, Jean-Pierre. Gracias. Gracias, Jean-Pierre. Jesús Arteaga. Justamente Jesús me llamó y ya, si no hay oposición, lo voy a nombrar delegado del salón. Cuento con su apoyo desde ahora. Jesús Arteaga. Salí un momentito. Jesús Arteaga, mucho gusto. ¿Qué tal? No te escuchamos, de repente tu micro está apagado. ¿Me escucha ahora sí? Ahora sí te escuchamos. Gracias. Perfecto, profesor. Mucho gusto. Sí, ¿qué tal, profesor? De igual manera, soy de la especialidad de Ingeniería Electrónica. Electrónico. Muy bien. La carrera. Todas las especialidades son bonitas. Bien, Jesús. Gracias. Después tenemos a José Antonio Camones. Buenas noches, profesor. Soy de la especialidad de telecomunicaciones. Telecomunicaciones. Qué bueno. En octavo ciclo también. Sí. Muy bien, José. Gracias. Gracias. A ver, vamos a ver por acá. ¿Quién más sigue? Juan Daniel Angulo. Sí, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal, Juan Daniel? Mucho gusto. Buenas noches. ¿Cuál es tu especialidad, por favor? Ingeniería electrónica. Electrónica. Sí. La cosa está balanceada. Gracias. Gracias. Juan Gutiérrez. Sí, buenas noches. Buenas, Juan. Un gusto. ¿Qué especialidad tienes, por favor? L1, eléctrica. Eléctrica. Gracias, Juan. Muy amable. Ok, gracias. Mercado Giorgi. Buenas noches, ingeniero. Soy de la especialidad eléctrica. Eléctrica. Gracias, Mercado. Muy amable. Tenemos a Neil Baldoceda. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Un gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. ¿Cuál es tu especialidad, estimado Neil? Soy L1, profesor. Soy ingeniería eléctrica. Eléctrica, muy bien.
Sí, ¿Alguna especialidad has pensado en la parte eléctrica? ¿Te interesa más distribución, generación? Generación me interesa, profesor. Claro, todas las áreas son interesantes, pero a veces a uno le gusta algo en especial, ¿no? Muy bien, muy bien. También pensaba control, pero está por verse. Sigo pensándolo. Claro. Bueno, el control también es transversal, ¿no? En los sistemas de distribución, de generación, hay sistemas de control para que todo esté balanceado, en equilibrio, ¿no? Las cargas tienen que estar balanceadas. Un poco, bueno, es que los electrónicos somos primos hermanos de los electricistas, así que algo me acuerdo. Ya, Eso es cierto. gracias. Ya, profesor. Bien, Neil, ya tenemos a Neil. Lo voy conociendo. Luis Paucar. Buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal, Luis? Mucho gusto. Mucho gusto. Soy de la especialidad de Ingeniería Eléctrica. Eléctrica, muy bien, Luis. Ya tocayo, muy amable. Paulo César Puicón. Buenas noches, ingeniero. Buenas, Paulo César. Buenas noches. ¿Cuál? Soy de la especialidad de telecomunicaciones. Ah, muy bien. Llevo curso de noveno y 10º ciclo ya. Ah, qué bien, Paulo César. Qué bueno, qué bueno. Ya falta poquito. Muy bien, gracias. Telecomunicaciones. Cristian Puchuri. Buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal, Cristian? Un gusto. Buenas noches. Soy de la especialidad de eléctrica. Ah, eléctrica también. Gracias, Cristian, muy amable. Sí. Renzo Andrés Mar Cuadros. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Soy de la especialidad de Ingeniería Eléctrica. Gracias, Renzo, muy amable. Eléctrico también. Ríos Nima. Presente, Ríos profesor. Paterno Ríos, sí. Soy de eléctrica. Eléctrica, profesor. muy bien, Ríos. Un gusto. Buenas noches. Roberto Aguirre. Buenas noches, ingeniero. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas noches. ¿Cuál es tu Mucho gusto, especialidad? Un ingeniero. gusto conocerte. Ingeniería electrónica. Electrónica. Muy bien, Roberto. ¿Qué te gusta más? ¿Los sistemas de control, sistemas predictivos? Bueno, hay dos áreas interesantes, ¿no? Como electrónica de potencia y también últimamente me está interesando procesamiento de imágenes. Ah, procesamiento de imágenes, sí. Con procesamiento de imágenes combinado con la inteligencia artificial, Claro. debe haber muchas aplicaciones, creo, ¿no? Y en el tema de lo otro me dijiste. Electrónica de potencia. Electrónica de potencia. Por ejemplo, en telecomunicaciones, en muchos campos, en la medicina, hay una serie de sistemas de potencia, ¿no? Rectificadores de gran capacidad, UPS, inversores, convertidores continua, y seguro que una diversidad de equipos, ¿no? Y a medida que pasan los años, más eficientes, ¿no? Antes, por ejemplo, los convertidores de corriente continua a corriente alterna tenían una forma de onda muy distorsionada, con pulsos, con escalones, que generaban problemas a la carga finalmente, a los equipos. Ahora tienen ya la posibilidad de generar una forma de onda que es prácticamente muy parecida a la senoidal, con una distorsión del 1, 2 o 3% inclusive, pero no más. O sea, se ha logrado perfeccionar estos sistemas, ¿no? Y los convertidores continua también tienen una alta eficiencia, ¿no? Que no se tenía antes. A través de los choppers, los boosters, creo que le llaman, que elevan la tensión en alta frecuencia y después ya convierten la tensión al valor que tú quieres, ¿no? Puedes tener 24 voltios y lo conviertes a 9, o puedes tener 12 voltios y lo subes a 48. Pero antes, yo me acuerdo, un proceso de esos, perdías 30, 40% de potencia en la conversión. O sea, desde 100 watts
al final te quedaban solamente 60 watts útiles y 40 se perdían en la eficiencia. Ahora de 100 watts, si no estoy mal informado, puedes tener un 95% de eficiencia, o sea, tienes 95 watts disponibles a la salida y solamente pierdes en potencia el 5 watts, o sea, un 5%. Entonces, los sistemas, uno dice, no, pero eso existe hace muchos años, pero realmente la calidad de los sistemas, la eficiencia de los sistemas, es lo que ha estado evolucionando, ¿no? Y en todos los temas de todo en electricidad, en electrónica, en telecomunicaciones, siempre hay avances, hay mejoras, ¿no? Bueno, gracias Roberto. Vamos a... Muchas gracias, ingeniero. Compañeros, muy amable. Tenemos Robles Diego, me parece que no lo he llamado todavía. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Estoy en la especialidad de Ingeniería Electrónica, octavo ciclo. Electrónica también. Muy Sí. amable, Robles. Gracias. Seguro. Rodrigo Álvaro Aldave. Rodrigo. Bueno, acá dice presente, de repente tiene problema con el sonido. Bienvenido, Rodrigo. No te preocupes. Salazar Guamaní. Buenas noches, ingeniero. ¿Qué tal, Salazar? Muy buenas noches. ¿Cuál es tu especialidad, por favor? Ingeniería de telecomunicaciones, ingeniero. Ingeniería de telecomunicaciones. Muy bien. Es la especialidad en donde yo dictaba mayormente. Ahora ya estamos agarrando algunos cursos transversales. Tineo Elmer. ¿Qué tal, Tineo? Buenas noches. Buenas noches, soy de la especialidad de telecomunicaciones. Telecomunicaciones. Gracias, Elmer. Muy amable. Brinner Tintaya. Buenas noches, ingeniero. Buenas, Brinner Tintaya. Soy de la especialidad de Ingeniería Eléctrica. Ingeniería Eléctrica. Qué bien, bonita especialidad. Gracias. Vega Vázquez. Buenas noches, ingeniero, un gusto. Buenas noches, Vega, un gusto. ¿Cuál es tu especialidad? Igual que a tus compañeros, te hago la pregunta. Ingeniería de telecomunicaciones. De telecomunicaciones, muy bien. ¿Alguna preferencia en las telecomunicaciones? ¿Trabajar en redes de fibra, sistemas satelitales? Tal vez en redes, pero estoy viendo irme por el sonido. Ah, ya. Tratamiento de sonido, todo eso. De audio, video, sonido, tal vez televisión. Puede ser. Digital terrestre, televisión satelital. Bueno, sonido, ¿no? También hay sí, me trae bastante. Estudios de producción. Está viendo más que todo por seguridad mediante telefónica, entonces por ahí con inteligencia artificial, así que está muy interesante esa parte. Qué bueno, Vega. Gracias. A usted, gracias. Gianpablo Pacheco. Buenas noches, ingeniero. Buenas, Gianpablo. Un gusto, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es tu especialidad, por favor? Ella es Ingeniería de Telecomunicaciones. Ingeniería de Telecomunicaciones, muy bien. Bueno, buena elección. ¿Alguna preferencia dentro de tu especialidad? Algunos temas son los que de repente por ahora te están llamando más la atención. Sí, la parte de inalámbricas, antenas, microondas, fibras. Es muy variado, ¿no? Sí. Cada campo tiene su atractivo, sus temas de mucho interés, ¿no? Por ejemplo, los sistemas inalámbricos, cuando apareció el Wi-Fi, el 802.11b, el G, corrían a 11, a 54 megas. Después apareció el N, que corre como a 300 megas. Y ahora tenemos el AC. Y ya apareció el AD también. Entonces, cada sistema va evolucionando, ¿no? Lo mismo que le decía a tu compañero de electrónica. Uno puede decir, los sistemas inalámbricos existen hace 20 años, pero los que tenemos ahora posiblemente tienen mayor velocidad, menos latencia,
¿no? Mayor confiabilidad. Y así, también tienen los sistemas WiMAX, muy importantes. Las redes móviles también son todo un mundo, ¿no? Bien, bienvenido, Gianpablo. Gracias. Gracias, ingeniero. Yuli Colque, buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas, señorita. Un gusto. ¿En qué especialidad está? Soy de la especialidad de electrónica. Electrónica. Muy bien, señorita Colque. Muy amable. Gracias. Gracias. Y creo que es la lista que tenemos por ahora. Son 33 participantes. Tenemos un buen auditorio. Bien, jóvenes. Gracias más bien por, de alguna manera, conversando, de repente con algunos más o menos, eso ha sido circunstancial. Veo que están en diferentes especialidades. Y miren, este curso de formulación y evaluación de proyectos justamente tiene eso. Tiene por finalidad a poder atender a las diferentes especialidades, a los diferentes sectores que existen en el país, ¿no? Cuando hablo de sectores o especialidades, o sea, agricultura, salud, educación, telecomunicaciones, electricidad, transportes, el tema de la educación superior en las universidades, la electrónica también es transversal en ese sentido, puede incursionar en diferentes campos. Y en cualquiera de estos campos, muchas veces se trata de desarrollar proyectos. Entonces, lo que vamos a ver en este curso son conceptos relacionados y algunas casuísticas de la formulación de un proyecto y la evaluación de un proyecto. Yo no quiero hablar ahorita, en esta primera sesión, directamente de temas de formulación y de evaluación, ¿no? Sino reflexionar un poco sobre lo que significa o lo que representa un proyecto. De repente ya han llevado algún curso de gestión de proyectos o matemáticas financieras. Yo estoy seguro que sí, no sé si son muchos o algunos cursos, pero igual creo que cada sesión, en ese sentido, y cada profesor de repente, modestamente, da su aporte. Yo al menos modestamente lo digo, puedo dar mi aporte. Seguro que han escuchado el aporte de otros colegas y muy buenos aportes. Y les comento que en la universidad hace 15 años, generalmente había un curso nomás. Por ejemplo, en L3 había proyecto de telecomunicaciones. Y después teníamos proyecto de telecomunicaciones 1, que lo dictaba el que habla, y proyecto de telecomunicaciones 2, que lo dictaba un colega que hasta ahora trabaja en la universidad, el ingeniero Montes Basalar, ¿no? Y así, en cada especialidad iba creciendo los cursos de proyectos. Y ese era el gran problema que había más atrás, no habían cursos de proyectos. Yo terminé la carrera y nunca llevé un curso de proyectos. Y yo decía, cuando ya después, muchos años después, cuando llego a la universidad y entre los cursos que dicto me dan este curso, yo dicto a tiempo parcial, en realidad no dicto muchos cursos. Realmente dictaba 1 o 2 cursos en las noches. Entonces, bueno, ya la pregunta la tenía respondida, ¿no? Pero yo más bien me preguntaba, ¿por qué no nos enseñaron eso? Estos aspectos del desarrollo de un proyecto, de la formulación de un proyecto, de la concepción de un proyecto, en la carrera de electrónica o de electricidad, que eran los temas originales de la facultad. Inclusive antes la facultad estaba en el pabellón A, donde está mecánica, mucho antes, los años 70.
y 80, ¿no? Y posteriormente ya pasó al pabellón Q y compartía con los mecánicos electricistas. Entonces, y lo digo porque yo necesité de esos cursos. Uno cuando entraba a trabajar no se ubicaba muy bien en ese aspecto. Sabíamos, estaba viendo unos mensajes. Nosotros sabíamos nuestros temas académicos, sabíamos cálculo diferencial, sabíamos física 2, física 3, física 4, o sea, bueno, electricidad, magnetismo, electromagnetismo, algunos conceptos de física moderna, ahora de repente hasta algo de física cuántica, y la mecánica clásica, ¿no? Conceptos de gravitación, de calor, sonido, eran temas relacionados para ciencias básicas que servían para entender conceptos en la carrera. Ya en electricidad, en electrónica, entonces muchos conceptos se podían entender. Por ejemplo, en una línea de transmisión, los electricistas ahora ya lo tienen claro gracias a que han llevado física, porque en una línea de transmisión yo no transporto la energía en 220 voltios, porque si la tensión es relativamente baja a una potencia alta, potencia voltaje por corriente. Y si es trifásica es por raíz de 3, por cos phi, por decir. Entonces, si yo tengo un voltaje bajo, la corriente puede ser muy alta. Y la caída de tensión en un conductor es igual a la resistencia por la corriente. Si la corriente es alta, va a caer mucha tensión. Entonces, ¿qué cosas se hacen en las líneas de transmisión? Se sube la tensión a 10.000 voltios para distancias medias y para distancias grandes se sube la tensión a 100.000 voltios, 200.000 voltios. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que en esas líneas circule pues 1 ampere, medio ampere. Entonces la caída de tensión es mínima. ¿Qué pasa cuando la caída de tensión es mínima? En el otro extremo, la tensión va a caer poquito, no va a caer mucho. Porque si yo transporto en 220, en 100 metros, si el conductor no es suficientemente grueso, ya va a llegar 160 voltios, 150 voltios, ¿no? Es una caída inaceptable. Entonces, para eso nos servían las ciencias básicas y después ya venían los conceptos propios de la carrera. En electrónica, en telecomunicaciones, comenzamos a estudiar la teoría de campos electromagnéticos, las 4 ecuaciones de Maxwell, y después ya entramos a estudiar, por ejemplo, en electrónica, los circuitos, y en telecomunicaciones los principios de las comunicaciones, en banda base, en modulación, etc. Y en eso, el estudiante de la UNI, y a mí me da un orgullo sano, yo sé que ustedes son chicos bien preparados, y les va a ir muy bien. Si no pierden el rumbo, les va a ir muy bien, van a ser excelentes profesionales que van a aportar a su país. Pero el problema y en esa época también había mucha exigencia, pero no teníamos el concepto de qué es un proyecto, para qué sirve. Entonces, todo el tema era académico y no estudiábamos proyectos. Y la pregunta de repente que algunos se podrían hacer, aunque tal vez la mayoría ya lo tiene claro, de por qué tengo que aprender algo de proyectos en general. Entonces, si yo estoy estudiando electricidad, estoy estudiando temas de electrónica, de telecomunicaciones. ¿Saben por qué, jóvenes? Porque en su carrera profesional van a ver temas de proyectos, van a ser parte de un proyecto. ¿Cuántas veces en su carrera se va a dar esa oportunidad? Se va a dar desde el primer año que laboran hasta el final de su carrera.
Yo terminé el 79, el 80 practiqué en una empresa en la Avenida Argentina, el 81 entré a Entel Perú, que no es esta empresa chilena que está ahorita dando servicio móvil, sino era la empresa más grande de telecomunicaciones del país. En años atrás, las telecomunicaciones lo compartían solamente dos empresas. Una era Entel Perú, que veía las comunicaciones en todo el Perú, de Tumbes a Tacna, y también costa, sierra y selva. Llegaba a zonas de frontera como Caballococha, en la frontera con Colombia y Brasil, Purús en el Brasil, ¿no? Y teníamos en Lima, Metropolitana y Callao, teníamos la CPT, la Compañía Peruana de Teléfonos. O sea, la CPT veía Lima, Metropolitana y el Callao. Y todo el Perú, menos Lima y Callao, era Entel. Era así. Entonces, entré a Entel, ya desde, bueno, de la empresa anterior vi fugazmente, pero de que entré a Entel, el 81, hasta la fecha, veo proyectos. Yo tengo más de 60 años. Entonces, estoy llevando proyectos prácticamente estamos hablando del 80, 20 años más 21, 40, 36, 37 años viendo proyectos. Y muchos colegas han estado en la misma situación. En electrónica está el ingeniero Atalaya, seguro lo conocen, en tele el ingeniero Montes, en electricidad hay muy buenos colegas, se me ocurre el ingeniero Bautista, seguro lo conocen. Toda su vida han visto proyectos. El ingeniero Tokumori. Nosotros vamos a ver proyectos toda nuestra vida, pero proyectos relacionados en la especialidad que ustedes han estudiado. Por eso que es importante que sepan de qué manera pueden insertarse en un proyecto y de qué manera pueden aportar positivamente en un proyecto, ¿no? Quería empezar por ahí. Esto es muy, muy importante. Entonces, el tema de proyectos es un tema transversal a cualquier especialidad. Hay hasta proyectos sociales. Existen hasta proyectos sociales. Y cuando yo escuchaba eso alguna vez, no lo creían. No entendía bien el concepto de un proyecto social. Hasta que alguna vez, en los años 83, 84, entrando en Entel no lo entendía, me hablaban de proyectos y alguien me dijo, siempre me quedó grabado, que hay proyectos no solamente tecnológicos, sino sociales, porque hay que cambiar algunos aspectos de la sociedad. Y en esos años, me acuerdo que yo me fui a trabajar a Pucará, un distrito que está en Puno, al norte de Juliaca. Si no me equivoco, estaría a unos 50 kilómetros al norte de Juliaca. Tuvimos que instalar una línea telefónica de Pucará Pueblo. Habían dos Pucará, y Pucará Estación, por donde pasaba el ferrocarril, con Entel Perú, que eran como 6 kilómetros, no me acuerdo bien la distancia. Y por esa obra tuve que estar 20 días en Pucará. Y me fui enterando porque en el comedor había una pensión, más que un comedor. Había siempre, comíamos ahí los foráneos, porque era un distrito pequeño, medio rural. Entonces nosotros éramos de Entel, entraba el médico, la enfermera, entraba el policía y algunas personas que eran foráneas del restaurante. Y tomábamos la pensión y nos íbamos a nuestros trabajos. Y en ese interín conocí al médico y nos contó sus anécdotas, ¿no? Que él estaba dentro de una misión, si no lo entendí mal, que también inclusive financiada por las Naciones Unidas, porque querían hacer una campaña para que las madres de familia de esas zonas, de Pucará, de Azángaro, de Ayaviri,
son localidades de Puno muy bonitas, mucho frío, eso sí, usen los servicios médicos. Y entonces, bueno, como entablamos amistad, también le escuchaba, ¿no? Y le preguntaba, ¿pero cómo es esto de los servicios médicos? Y no usan, no van al médico. No, era más que todo para el problema del parto, porque decían de que, no sé cómo será ahora, ya ha pasado bastante tiempo, las madres, cuando ya estaban por dar a luz, sobre todo en las que estaban en las afueras del distrito, no recurrían a la posta médica o al centro de salud. En algunos son niveles, creo, ¿no? Unas son postas, centro de salud, donde a veces había obstetrices o había personal médico especializado para que, si ya llegaba el momento del parto, para que lo tengan ahí en el centro de salud y cuando llegue el momento den a luz. Sino que lo que primero que hacían era buscar a la partera. Era una señora con cierta experiencia que les ayudaba a hacer el parto. Pero se detectaba en esos lugares de Puno que había un alto índice de mortandad infantil. Y parece que era por las condiciones de insalubridad. Entonces, siempre en un centro de salud, en una posta, se desinfectan los instrumentos, ¿no? Pero cuando el parto es así de manera, digamos, informal, por ahí puede haber una cierta infección y con un recién nacido es fatal, ¿no? Entonces, ellos estaban luchando contra eso y eran parte de un proyecto de sensibilización. Miren, nosotros que somos ingenieros, ustedes van a ser futuros ingenieros ya, prácticamente falta un par de pasos. Estamos acostumbrados a que un proyecto va a haber equipamiento, ¿no? Pero en este caso no, era un proyecto de sensibilización para que las madres, las futuras madres, cuando ya se acerque el momento, inclusive primero vayan a una vivienda de un familiar que esté más cerca a la posta y luego se atiendan en la posta. Pero las poblaciones en esos lugares, con sus arraigos culturales muy fuertes también, preferían ir a la partera. E inclusive dicen que a veces la partera podía estar en un sitio un poco inaccesible y hasta allá llevaban a la futura madre. Entonces, lo que quería el Ministerio de Salud era sensibilizarlos para que entiendan de que hay un médico, una enfermera, un asistente de enfermería, que son personas que han seguido una carrera, ¿no? El médico 10 años, la enfermera 5 años, o hay enfermeras o asistentes de enfermería que han estudiado 3 años, que son personas que están preparadas para esta situación tan importante, tan especial, la llegada de un ser humano. Y el proyecto consistía en financiar y hacer capacitaciones en los lugares. Ya que no iban a un local, tenían que ir a las comunidades, capacitarlos, darles folletos. Entonces, los proyectos hay de diversa naturaleza. No vamos a ver acá, de repente, solo mencionar, hay proyectos de investigación, por ejemplo. Proyectos de investigación, donde se gastan grandes cantidades de dinero, pero el retorno es enorme, ¿no? El retorno es enorme. Sobre todo los países del hemisferio norte, los llamados países desarrollados, gastan mucho en investigación. Mientras que en nuestro país o en países semejantes, la inversión en investigación es muy pobre, ¿no? Muy pobre. Y por eso no nos tecnificamos mucho, no tenemos muchas innovaciones, ¿no? Entonces, depende de la óptica y los recursos financieros también. Entonces, los proyectos son muy importantes. Tengo una diapositiva que con eso vamos a empezar, digamos. Hoy día voy a, permítame, disculpe, permítame, pero lo que quiero es darle algunas pautas, por lo menos las primeras, son justamente lo que les he hablado. Es un poco para sensibilizarlos
y para que entiendan por qué es importante un proyecto. Perdón. Vamos a compartir. Voy a grabar, me parece, voy a grabar. Recording in progress. Perdón. Permítanme un ratito. No, cosa. Jóvenes, ¿me confirman si están viendo la presentación? Sí, profe, sí se ve. Profe, sí se ve. Ah, ya. Gracias, gracias. Entonces, esta presentación va a ser para 2 o 3 sesiones, vamos a ver. Yo la voy a ir enriqueciendo un poquito más en la última parte, pero ya la primera parte sí creo que es de utilidad. Entonces, en formulación y evaluación de proyectos, vamos a hablar de algunos conceptos generales. ¿Qué es lo que busca un proyecto? ¿No? Y es lo que les hubiera preguntado, pero quisiera abreviar tiempo. Un proyecto, jóvenes, básicamente es para solucionar un problema. Es para solucionar un problema grave, una necesidad, ¿no? Generalmente es una necesidad básica, ¿no? Normalmente, cuando hablamos de proyectos, entendemos de una necesidad muy importante para la persona, para su salud, solucionar un problema que puede afectar su desarrollo social, su desarrollo económico. Entonces, de esa manera, nosotros podemos, con el desarrollo de un proyecto, podemos resolver el problema. ¿Qué cosa estamos viendo, por ejemplo, en la figura de la izquierda? Un camión de agua potable. Como hablamos de proyectos y es transversal, bueno, ahí hice algunos ejemplos, pero podemos tocar todos los sectores, ¿no? Por ejemplo, en la diapositiva de la izquierda, acá el señor con su manguera y su agua, a ver, lo voy a invitar a Neil Baldoceda. Neil, tú ves aquí una señora que está esperando que llenen unos baldes. Sí, profesor, sí la veo. Con agua. Ya. Sí. ¿Tú podrías identificar si esta señora y sus vecinos tienen algún problema? Sí, seguramente. Seguro no tienen un sistema de cañería propio en su casa y tienen que esperar al camión del agua para que les llene sus baldes. Creo que pasa cada 2 semanas y tienen que ahorrarla. Tienen que taparla ahí y bien guardada porque pueden meterse mosquitos. Es bien precaria la situación en la que viven. Perfecto, perfecto, Neil. Sí, muchas gracias. No hay problema, profesor. Un comentario simple de su compañero, pero eso es lo que está describiendo. Miren, por ejemplo, en el tema de agua potable, como a veces veo proyectos, uno lee, por ejemplo, en este tema, la falta de agua potable, ahorita lo están sufriendo, por ejemplo, habrán escuchado las noticias, aunque a veces no hay tiempo, yo paro también bien ocupadito. Creo que hay un distrito, San Juan del Lurigancho, el distrito más grande de Lima, por cierto, que por una obra que están haciendo, les cortaron el agua y les dijeron que a los 3, 4 días llegaba el agua. No llegó. Ha pasado una semana y siguen sin agua. Gran parte del distrito. Y ahora creo que ya están por los 9, 10 días y siguen sin agua. Según he escuchado hace un par de horas, creo que dicen que en un par de días ya les reponen el agua. Es terrible no tener agua, ¿no? Y encima el agua que tienen es agua potable, brindada, digamos, acá en Lima por Sedapal, que tiene cierto estándar de calidad. Ahora, cuando vienen estos camiones cisterna, ese camión paradójicamente dice agua potable.
pero ese letrero que dice agua potable en el camión no está certificado por ningún organismo. La procedencia de esa agua de repente no es de muy buena calidad. Puede haber bacterias, puede haber amebas, puede haber metales o sedimentos que podrían afectar la salud de las personas que consumen el agua, por más que la hiervan. Entonces, acá hay un problema. Cuando el ser humano no tiene agua de buena calidad, pone en riesgo su vida, pone en riesgo su salud en todo caso. En la selva, por ejemplo, habrán escuchado muchas veces que las comunidades amazónicas, por ejemplo en Loreto, se han levantado contra las estaciones petroleras, ¿no? Tipo trompeteros. ¿Por qué? Porque a veces transportan el petróleo por el río y muchas veces las embarcaciones están tan cargadas que se llega a volcar la embarcación en el río. Los ríos de la selva son enormes, parecen ya casi el mar, y ese petróleo se diluye en el agua y mata a los peces, y las personas que toman agua en la selva recogen el agua del río, y tiene pues compuestos de petróleo, ¿no? Compuestos oleaginosos. Y entonces es un atentado contra ellos y contra la fauna y la flora, ¿no? Entonces, el no tener agua potable es todo un problema. Entonces, un proyecto, por ejemplo, podría ser para esta señora, en la localidad donde vive, que carece de agua potable, poner un sistema de agua potable y alcantarillado, si ese es el caso, que esté conectado a una empresa proveedora del servicio de agua potable. ¿Se imaginan? Yo me imagino, ¿no? Gracias a Dios no he pasado por esta situación, pero el tener que todos los días o cada 2, 3 días sacar los baldes, esperar que llegue el camión, son horas, hombre, que a lo largo de una vida uno pierde cientos o miles de horas, hombre, que podría emplearlo en estudiar, en conversar con su familia, hasta para descansar. Y tienen que estar esperando que llegue el camión, que le llene de agua, y luego cargar esos bidones, porque muchas veces el camión no llega a la puerta de tu domicilio. Entonces hay un esfuerzo adicional, hay una pérdida en la calidad de vida, ¿no? Entonces, un proyecto de la implementación de una red de agua potable y de alcantarillado podría solucionarles un problema vital a estas personas. Miren cómo es importante el agua, que si el agua no está muy purificada, eso puede traer problemas estomacales y puede afectar a un niño, y el niño tiene que ir a una posta médica y es un gasto adicional para la familia. O puede generar que el niño no vaya al colegio, se sienta mal y no puede estudiar como debe ser. Está afectando su desarrollo intelectual. O el padre de familia, de repente se siente mal y falta al trabajo. Es un perjuicio para la empresa, pero es un perjuicio también para el padre de familia, que mantiene un hogar, porque le descuentan el día de repente. A veces no te respetan, no hay derechos laborales, hay mucha informalidad. O el señor es ambulante y deja de trabajar, pero como está mal, pierde el día. Y encima gasta en medicamentos. Entonces, hay toda una serie de efectos colaterales que si uno se pone a analizar, los va encontrando, ¿no? Bien. Entonces, en un proyecto tenemos estos problemitas, ¿no? Gianpablo Pacheco, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Gianpablo, ¿tú ves la figura de la derecha? Sí. ¿Qué te llama
¿Parece una persona que tiene un problema con la conexión o es su laptop que tiene un problema, ¿no? Ya, gracias, Jean Pablo. Sí, podría ser. Vamos a suponer que es justamente eso. Es una persona que tiene problemas con la conexión de Internet. Y ese problema inclusive se da en Lima. Si en Lima muchas veces se corta la señal, ahora por el contexto de la pandemia, todo ha migrado, o por lo menos se ha elevado en un gran porcentaje, todo hacia la virtualidad. Todos nos conectamos virtualmente, como en este momento. Anteriormente yo tomaba una movilidad y me iba a la universidad. Entraba al salón y ustedes me esperaban en el salón presencialmente. Se sentaban en su carpeta y todos teníamos una reunión presencial. Ahora tenemos una reunión virtual y eso ha afectado. Las redes se saturan. Ahora, imagínense que no están, en este caso, en Lima, sino están en Tacna o están en Iquitos, en la capital de Loreto. Probablemente la calidad del Internet sea algo menor. Y ahora pónganse en otra situación más extrema, que ya no estén en Iquitos, los de Loreto se fueron a Nauta por tierra 3 horas y de ahí toman una balsa y viajan 3 o 4 horas más y llegan hasta Requena. ¿Cómo es el Internet en Requena? Entonces, probablemente es más lento, tiene más problemas, o al menos con muchos operadores. O la persona que se fue a Tacna, de repente esa persona le dicen, tienes que ir a ver unos trabajos, no a Tacna, ni a Tarata, vete a Candarave. Candarave es una provincia de Tacna, por si acaso, que tiene la particularidad de que está a 4.000 metros de altura. Cuando hablan de Tacna, todos dicen Tacna costa, ¿no? Pero Tacna también tiene sierra, y ni siquiera sierra, tiene puna. Está pegadito a Puno, justamente. Y tiene localidades que están a 4.000 metros de altura. Entonces, inclusive he tenido la oportunidad, se me ocurrió ahorita Candarave, he tenido la oportunidad de ir alguna vez a Candarave, y cuando uno está en la provincia de Candarave, la población, gran parte de la población es de origen puneño, porque hay caminos, hay carreteras que unen la parte sur de Puno con Candarave. Y me llamaba la atención porque la población es media bilingüe. Habla el castellano y muchos, su lengua materna, no es el quechua, el aymara, ¿no? Y personalmente, cuando yo fui hace 10 años más o menos, o 12, me di con la sorpresa de que el internet era malísimo. Entré a una cabina de internet por satélite, satelital, conexión satelital, y para abrir una página, por decir El Comercio, Radioprograma del Perú, la computadora iba cargando, demoraba 1 minuto en cargar, 1 minuto y medio, era terrible. Yo la verdad que a los 20, 30 minutos ya no aguanté más, me retiré de la cabina. Todas las páginas eran un problema, y menos iban a correr un video, ¿no? No sé cómo está ahora, pero en muchos lugares del Perú hay problemas con el internet. O no hay internet, o la calidad del servicio de internet es muy pobre. Y entonces, un proyecto podría servir para solucionar un problema. Si no hay internet, podría ser la implementación del servicio de internet en una localidad. Y si hay internet deficiente, un proyecto podría servir para mejorar ese servicio. Entonces, un proyecto siempre busca eso, solucionar un problema, ¿no? Ese es el objetivo de un proyecto. De repente tenemos, con los electricistas, tenemos algunas poblaciones dispersas en zonas donde, en las alturas, en las zonas altoandinas, en Huancavelica, en Andahuaylas.
y por ahí no pasan las redes eléctricas, son pueblos que no tienen energía. Una forma de solucionar el problema podría ser por la implementación de energías renovables, colocar sistemas de energía solar, sistemas fotovoltaicos de mediana capacidad. El Perú, digamos, es un país bendecido, tiene un excelente nivel de radiación, sobre todo en la zona de sierra. Entonces, si no llegan las redes de distribución, porque el pueblo está en una zona un poco retirada, escondida, podemos tener la solución del suministro de energía mediante redes, sistemas de energía renovables. Y así tenemos diversos proyectos en diversos campos que nos pueden permitir la solución de problemas, ¿no? Podemos tener también un problema en, por ejemplo, vamos a suponer en el tema de la medicina. Podríamos, por ejemplo, una vez un joven me mostró un trabajo y electrónico, que mediante inteligencia artificial, escuchando a la persona, el sistema iba detectando si la persona, una persona que por ejemplo tiene ansiedad o bipolaridad, puede llegar a momentos de crisis. Y entonces el sistema de inteligencia artificial puede emitir una alarma para que su familia lo pueda calmar, lo pueda tranquilizar. Y hay personas que tienen a veces problemas que pueden hacer que en algún momento dañen su salud. Entonces, por ejemplo, miren la electrónica, cómo puede llegar o entrar a esos campos, ¿no? Impensados. Solucionar un problema de prevención, evitar que la persona llegue a tomar una decisión que puede ser irreversible. ¿Y cómo lo lograba? Con el tono de voz de la persona. Cuando la persona ya está en un estado de ansiedad, de crisis, de depresión, la voz va variando. Entonces tomaban en el espectro de la frecuencia, veían que al cambiar la voz, el campo, el espectro de frecuencias también iba cambiando. Y de las frecuencias emitidas por la voz. Y eso se procesaba en un sistema de inteligencia artificial y se podía, digamos, predecir, ¿no? Preventivamente, en qué momento ya el riesgo de que la persona por ahí pierda el control está cerca. Entonces, los proyectos pueden aplicarse en todos los campos, ¿no? Un proyecto, por ejemplo, puede aplicarse en la agricultura. Hay lugares donde el agua se pierde, en los ríos se pierde en el mar. Y hay lugares donde no hay agua. Entonces, de repente con un proyecto de irrigación, se podría distribuir el agua a más áreas de cultivo y más personas pueden estar beneficiadas. Qué maravilloso, ¿no? En la costa, por ejemplo, los ríos de la costa, ustedes saben, traen abundante agua, Piura, ¿no? El fenómeno del Niño. Se pierde mucha agua y el resto del año no hay agua. ¿Por qué no hacer represas, ¿no? Como en Lambayeque, como en Chavimochic? Entonces tendrían no una cosecha, sino 2 cosechas al año. Los proyectos son transversales. En el tema de salud también. Proyectos para mejorar una posta, un centro de salud, para modernizarlo o para construir un nuevo centro de salud. Hasta acá, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Creo que estoy hablando mucho, pero no sé, con toda confianza. ¿Todo claro, profe? Sí. Sí, todo claro, profe. Ah, ya. Sí, descuide. Si tienen algún comentario, alguna inquietud, lo vamos viendo.
Perdón, agarré un pancito, estaba con hambre. Mil disculpas. Bueno, ¿qué es un proyecto? Esta es una definición importante. Esta es una definición media formal que salió en algún momento del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas. Y podemos tomarla como un referente. Hay muchas formas de enfocar un proyecto. Pero yo analizo párrafo por párrafo y, digamos, me ayuda a explicarles algunos aspectos. No sé si todos. Dice que un proyecto es una intervención. Cuando hablamos de intervención, estamos hablando de una serie de acciones, ¿no? Se compran materiales, se hacen instalaciones, se hacen capacitaciones, etc. Dice, un proyecto es toda intervención, limitada en el tiempo, limitada en el tiempo. O sea, pregunta, ¿puede haber un proyecto que dure de manera perpetua en el tiempo? Le pregunto lo contrario. Bueno, no. No hay un proyecto ilimitado. Todo proyecto tiene un tiempo de formulación, de ejecución, ¿no? Y de evaluación previamente. Se evalúa, ¿no? Porque si el proyecto no es aceptado, no se hace. Y esa intervención puede ser, hay proyectos de medio año, de un año, de 5 años. Hay proyectos como los proyectos mineros que pueden ser proyectados a un horizonte de 50 años. Yanacocha, el gas de Camisea, son proyectos de largo aliento. La represa de Poechos, por ejemplo, fue un proyecto que se hizo, si no me equivoco, fue concebido en el primer gobierno de Belaúnde, en el año 63. Lo derrocaron en el 68, pero ya había avances. Volvió el 80 a Belaúnde y se reactivó Poechos. Y la represa de Poechos en Lambayeque, si no me equivoco, ha entrado hace 5 años recién. El 2016 o algo así. Y ya está irrigando muchas tierras en Lambayeque. Miren, ha durado como 40 años, 50 años en poder terminar de ejecutarse. Es un megaproyecto, es una tremenda represa y que va a poder entregar agua de manera gradual a todas las tierras de ese sector. Los proyectos mineros también son de largo plazo. Entonces, pero no hay un proyecto que dure pues una eternidad. Un gran proyecto fue el Canal de Panamá. Duró 100 años. Murió mucha gente, pero duró 100 años. Ahí termina el proyecto. Por eso dice, toda intervención limitada en el tiempo. O sea, tiene un inicio y tiene un final. Los proyectos no son eternos. ¿Qué implican? La ampliación de recursos públicos o privados. O sea, digamos, podemos hablar de recursos financieros o recursos humanos. Hay que poner más personas, hay que poner más dinero. A través de recursos del Estado, cuando el proyecto es estatal, o privado, cuando es hecho por una empresa de naturaleza privada. ¿Con qué finalidad? ¿Con qué finalidad se hace un proyecto? Como dice aquí la presentación, perdón, un ratito. Con la finalidad de ampliar, mejorar y modernizar la capacidad productora de bienes, productora de bienes, o sea, de activos patrimoniales, o prestadora de servicios, cuando damos servicios, ¿no? Por ejemplo, el fin de ampliar. Supongamos que hay un proyecto de electrificación, de distribución de redes, en un lugar de la selva, en Oxapampa, en la selva central.
Esas redes de Oxapampa, desde la Plaza de Armas, llegan a 1 o 2 kilómetros a la redonda. Pero si de acá a 5 años Oxapampa crece más, de repente hay que hacer un proyecto para ampliar la red y que no llegue a 2 kilómetros de la Plaza de Armas, sino a 3 o 4 kilómetros. Entonces, en ese caso, estamos hablando de una ampliación, ¿no? También se puede hablar de una implementación, no está acá. Por ejemplo, un pueblo que no tiene internet, no tiene internet. Si yo le implemento el servicio de internet, esa es una implementación, una nueva implementación. No contaban con un servicio y ahora lo van a tener. Y probablemente les sirva a las personas. De repente es un pueblo de agricultores que necesitan comunicarse con centros poblados cercanos para contactar con los transportistas, o conectarse con sus proveedores, o conocer los precios en tiempo real de sus productos agrícolas, etc. Pero también se puede hablar de ampliaciones, ¿no? Una ampliación, una red eléctrica que de repente distribuye energía a 5 pueblos rurales, pero hay un sexto y séptimo pueblo que no tienen energía, pero esa red la pueden extender, la pueden ampliar, ¿no? También se puede mejorar un proyecto de mejora o modernización. Por ejemplo, tocando el tema de las telecomunicaciones que me es familiar, yo puedo tener en una localidad del Perú el servicio 3G, tecnología 3G de un operador móvil. Y esta empresa privada decide que como en la localidad hay buen tráfico, hay mucha demanda además, entonces modernizan sus equipos a 4G, ¿no? En el ámbito rural, de repente con 4G es suficiente. No hay mucha demanda, o de repente de frente da el salto a la empresa y se va a 5G, ¿no? Entonces, todo esto ya sería una modernización. Estamos pasando de una tecnología que es 3G a 4G o 5G. Puede servir para modernizar o mejorar la capacidad productora de bienes. También puede hacer para producir bienes, ¿no? De repente yo estoy produciendo, soy una empresa azucarera, produzco 100 toneladas de azúcar al mes, pero yo veo que hay un mercado y tengo que producir 150 toneladas. Quiero producir 150. Entonces yo puedo ampliar la capacidad productora y de repente tengo una planta moderna, ¿no? Se hace una modernización que me permite producir más azúcar con menos combustible. Y esa planta requiere menos mantenimiento. Entonces, ¿no? O prestar servicios, ¿no? De repente, servicios de internet, servicios de televisión por cable, de televisión satelital, servicios móviles, ¿no? Servicios de electrificación, implementación de sistemas de energía de diversa naturaleza. Entonces, eso es un proyecto, ¿no? La ampliación de recursos para ampliar, mejorar y modernizar. Todo lo que es ampliación, mejora o modernización viene a ser un proyecto o implementación también. Un ratito, por favor, un par de minutos, me dan, por favor, un pequeño break de 2 minutos.
Bien. Seguimos en esta parte introductoria, pero creo que es importante. Los conceptos son importantes. No hay clase que no sea importante, de verdad. Cualquier duda, pregúnteme, me interrumpen, por favor, no hay ningún inconveniente. En todo caso, me faltó decirles, yo al menos, si ustedes tienen una inquietud, si creen conveniente, me preguntan al final, a mitad de clase, podemos siempre conversar y dialogar. No soy muy vertical, que digamos, más bien todos somos, yo aprendo de ustedes también y ustedes probablemente algunos. En todo caso, les planteo esa invitación. ¿Qué es un proyecto? Otra mirada. ¿Qué cosa es? Es un conjunto, primero, de actividades o acciones ordenadas cronológicamente. Me pongo el caso de los electricistas. Un proyecto para hacer líneas de distribución eléctrica, para transportar energía del pueblo A al pueblo B. Tienen actividades. ¿Qué actividades hacen? Contratar recursos humanos, comprar equipos, mandar a una empresa a fabricar torres, a otra empresa a comprarle cables de energía, cientos de kilómetros de cables, posteriormente plantar las torres. Por ejemplo, el plantado de una torre, una estructura, hay que hacer hueco en el terreno, hay que poner cimientos, pollos de concreto, de cimiento, para que esa estructura no sea estable. Y una vez que tienden los 2, 3, 4, 5 kilómetros o 20 kilómetros de la ruta por donde va a ir la línea de transmisión y plantan las torres, recién pueden tender los cables, ¿no? Y así seguimos, ¿no? O sea, hay una serie de actividades. Y en esa ruta, de repente, la ruta por donde van las torres pueden ser terrenos que tienen dueño. Hay que hacer alquiler del terreno, derecho de servidumbre. Hay un montón de detalles. Segundo, ¿qué cosa es un proyecto? ¿Qué busca? Satisfacer, como le decía, una necesidad o resolver un problema previamente identificado, ¿no? Nosotros sabemos que aquí hay un problema, ¿no? De repente hay una localidad rural donde cosechan papa, cosechan maíz, pero no pueden sacar sus productos porque la carretera es mala. Y si entra un camión, como la carretera es mala, me cobra muy caro porque el transportista dice, yo estoy maltratando mi vehículo. Entonces, esa población está condenada a no comercializar sus productos. Entonces, ¿qué necesitan ellos? Una carretera para conectarse con otras localidades. Entonces, ese proyecto solucionaría su problema. Inclusive para conectarse con sus familiares, ¿no? De que viven en los pueblos cercanos. Todo proyecto, nuevamente, es otro enfoque, será de carácter temporal. O sea, tenemos un inicio en que empieza el proyecto y un final. Y los proyectos tienen que apuntar a la generación o transferencia de capacidades permanentes. Transferencia de capacidad. O sea, hay que capacitar a las personas que están en la zona del proyecto. Ese es un problema. Yo trabajo en el Ministerio de Educación y yo me he ganado muchos problemas con mis superiores. Porque a mí me duele mucho, a veces, que se compre equipamiento, pero no se capacite a veces a los maestros en el uso de estos equipos. Y a veces hay equipos que comienzan a volverse como un elefante blanco. Y dicen, el proyecto no sirve. En realidad, hay partes buenas y partes malas en un proyecto. De repente se compra un equipo adecuado, pero no hemos generado capacidades permanentes en el personal, en los beneficiados, para sacarle el máximo provecho a los recursos que le entregamos. Entonces, en todo proyecto
por ejemplo, en los proyectos tecnológicos, no todo es compra de equipos. Tienen que generar capacidades en las zonas donde se ha intervenido. Si ustedes tienen un proyecto y instalan equipos a nivel nacional y ocurren averías, no van a poder resolver todo desde Lima. Necesitan que exista gente en territorio, en esos lugares, que tenga capacidad para resolver los problemas, por lo menos a un nivel mínimo, un nivel básico, que es donde ocurre la mayor cantidad de incidencias. Ya si el problema es mayor y hay que mandar un personal pues especializado de algún centro importante. Entonces, estos conceptos que tienen que ver también con el proyecto son importantes. ¿Qué se requiere en un proyecto? Una adecuada concepción, o sea, que le permite ser útil y sostenible. O sea, hay que concebir bien, hay que plantear bien el proyecto. Sobre todo hay que entender cuál es el problema en el proyecto, qué problema requiere, cuál es el verdadero problema, porque cuando tú conoces el verdadero problema, identificas el problema, tú puedes justamente atacar ese problema. Pero si no conoces el problema, es como que estás peleando a ciegas con una venda. No identificas el problema. Eso es muy importante. Yo me acuerdo hace 10, 12 años, de repente en Lima, bueno, ustedes estaban más jóvenes, el Callao, orgulloso, hablaba de que habían comprado más, y varios años hacen eso, compran carros, equipan al serenazgo, le dan uniformes, le dan varas, equipan a la policía, porque hay mucha delincuencia. Dicen, en algunas zonas hay gente del Callao muy respetable, muy estudiosa, pero hay zonas un poco conflictivas. Entonces yo digo, bueno, puede ser una parte de la solución, pero ahí más apuntan, si ustedes se ponen a pensar, a un tema represivo. No es todo represivo. De repente hay muchos jóvenes, hay pobreza en algunos sectores del Callao, por decir un ejemplo, ¿no? No me estoy refiriendo a que solamente eso se da en el Callao, en muchos lugares. Muchos jóvenes no tienen recursos y no tienen la capacidad económica para seguir sus estudios, ni siquiera técnicos o en un centro tecnológico ocupacional. No tienen ni para el pasaje, ni para el cuaderno. ¿Por qué no se forman jóvenes con trabajos de mando medio si es que no tienen los recursos? Darle por lo menos una subvención o unas becas para que aprendan carpintería en madera, que aprendan panadería, de repente hombres o mujeres, de repente le gusta la industria textil, ¿no? Y tener un certificado a nombre de la nación que les dé la oportunidad de hacer un trabajo, carpintería metálica, soldadura, tan cerca de un puerto. Entonces, si los jóvenes, como todos, yo también he sido joven, ustedes, tenemos oportunidades, posiblemente el peligro de tomar un mal rumbo desaparece, porque yo me siento capaz de poder hacer algo, construir una ventana, construir una puerta metálica, hacer una mesa de madera. Ya tengo el conocimiento. Entonces, combatir a una población abandonada que a veces toma un mal camino, puede ser en ese distrito o en algún otro, no solo es represivo, es también tema de oportunidades. Hay que darles una oportunidad. Entonces, hay que concebir bien al proyecto. No es solamente aplicar una vara, ¿no? Sino darle oportunidades a esos jóvenes, hacer una campaña de sensibilización, queremos cambiar tu vida, queremos darte una profesión, inscríbete. Entonces se dan cuenta, en un proyecto hay que las cosas no tomarlas a la ligera, ¿no? Ha habido casos donde los proyectos se han hecho porque a alguien se le ocurrió.
Hay un distrito que es el distrito de Charati, en el Cusco, donde está el gas de Camisea. Si no me equivoco, hace 15 años, creo, o 10 años, el alcalde de Charati, como ya tenía recursos del canon gasífero, ofreció en su campaña hacer un estadio de fútbol. Y toda la población de Charati creo que no llegaba a 5.000 habitantes. ¿Saben de qué tamaño es el estadio? Para 15.000 espectadores. O sea, a veces los proyectos se hacen sin pensar. Y muchas zonas de la población tenían problemas de desnutrición y otras cosas. Entonces, en un proyecto hay que concebir, analizar bien. Los proyectos se van analizando y poco a poco los proyectos se van haciendo cada vez más adecuados a lo que se requiere, para que sean útiles y sostenibles en el tiempo también. No queremos que los proyectos sean flor de un día. Hay proyectos que se inauguran con bombos y platillos y a los 2 años ya se cayeron, son un desastre, porque no se concibieron adecuadamente y requieren de un cambio de paradigmas. De eso me gustaría hablar un poquito más, pero creo que aquí vamos a parar, si les parece. Un cambio de paradigmas. Y eso sí, yo requiero un poco de tiempo para explicarlo, ¿no? Porque las personas, el paradigma es como que uno siempre hizo las cosas de una manera y nunca las debe cambiar. Y hay que romper paradigmas, hay que ser creativos, innovadores. Bueno, por hoy día, para mí ha sido un gusto encontrarme con un grupo de jóvenes entusiastas y esta ha sido la primera sesión. Las clases las vamos a tener los martes y los jueves. Este jueves, según tengo entendido, es en el mismo ID, en el mismo código, la reunión. Yo estuve el jueves pasado, el martes no, pero no, estuve esperando un rato y no asistió nadie. Me dijo su compañero que no les habían, de repente el área de departamentos académicos no les había puesto a disposición mis coordenadas. Jesús Arteaga. Pero el ID que tienen ahora, ese código de identificación, con ese mismo vamos a entrar el jueves. Si no, cualquier cosita, a través de Jesús, te pido el apoyo, Jesús, te paso la información si hubiera algún cambio y tú lo compartes con tus compañeros. Sí, profesor, no hay problema. Gracias, Jesús. Bueno, ¿alguna consulta, alguna inquietud? No, si no fuera así, el jueves, cualquier inquietud, conversamos, empezando la clase. ¿Les parece? Empezamos 8:10. 8:10. Sí, profesor. No hay problema, profesor. Está bien. Y cualquier cosa, cualquier ajuste, ya lo vamos afinando en el curso de las clases. Bien, jóvenes. Muy buenas noches. Nos vemos. Igualmente, profesor. Hasta luego. Buenas noches, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Buenas noches, profesor. profesor. Hasta luego, profe. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Recording